Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla. Desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de conversatorios La Escuela, sus prioridades y los desafíos de enseñanza. Un ciclo en el que venimos abordando inquietudes y problemáticas de lo escolar en el marco de los programas de fortalecimiento del Ministerio de Educación. En el caso de hoy, en el marco del programa Leer y Escribir el Mundo desde las escuelas cordobesas. Antes de empezar el diálogo con las invitadas, ahí Juli nos va a mostrar la plataforma Tu Escuela en Casa, que es el espacio de encuentro que nos aloja, nos encuentra en los ateneos, en las propuestas de enseñanza. Aprovechamos esta pequeña presentación para comentarles que los materiales con los que vamos a estar trabajando hoy, las secuencias sobre las que vamos a hablar hoy, están a disposición en la plataforma. Y en el chat, nuestra compañera Eli seguramente está dejando el enlace de acceso. La plataforma surgió en el año 2020 en el contexto de pandemia con un compromiso claro: acompañar a las y los docentes de los niveles iniciales, primarios y secundarios en la producción de materiales de enseñanza. En el 2021, esa propuesta y ese compromiso se reforzó con ciclos de formación, ateneos, conversatorios, que proponemos como un espacio y un tiempo para el encuentro y para pensar juntos. Este año, con ese mismo compromiso y esta invitación a seguir pensando, acompañamos las necesidades de la política educativa pública. Ustedes ya conocen la plataforma, solo queremos recordarles que en la parte superior tenemos este enlace interactivo que estamos viendo ahí, en el cual ustedes solamente con ver más cliquean ahí y acceden a todas las novedades. Así que ahí queda hecha la invitación para recorrer la plataforma y navegar por los materiales que ponemos a disposición. Bueno, después de esta pequeña invitación para pasar por la plataforma, queremos dar inicio al conversatorio de hoy. Los conversatorios en general tienen esta estructura, hay como dos grandes bloques, dos partes. En la primera vamos a escuchar la exposición de unas especialistas, las especialistas invitadas de hoy, Cecilia Cresta y Silvia Yepes, y luego de las exposiciones, un espacio en el que vamos a recuperar las preguntas y comentarios que ustedes van haciendo por el chat. Vamos a darle entonces la bienvenida a Cecilia y a Silvia, nuestras colegas con las que conversaremos sobre la escuela, la formación de lectores, escritores y hablantes, o qué es esto de pensar la continuidad curricular. Bienvenida Silvia, bienvenida Cecilia. Hola chicas, hola gente. Gracias. Buenas tardes a todos. Cecilia es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, con estudio de posgrado en las áreas de currículum, políticas y gestión educativa. Se desempeñó como docente, coordinadora y directora de institutos de formación docente y tiene una larga trayectoria en materia de currículum. Coordinó procesos de construcción de documentos curriculares tanto en Nación como en la provincia. Y en ISAP tenemos la suerte de que Ceci nos acompañe integrando el Departamento de Pedagogía en la producción de materiales curriculares. Silvia es docente y especialista en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional de Córdoba. Formó parte de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Promoción, Igualdad y Calidad Educativa de la provincia y ha sido capacitadora en distintos ámbitos y en distintos niveles. Entre otras cosas, como autora participó de la producción de los cuadernos del aula para el segundo ciclo y de la colección Maestro-Maestro de la Dirección General de Estudios Superiores. Por supuesto, también es coautora de los materiales y las secuencias que encontramos en la plataforma Tu Escuela en Casa. Actualmente, en ISAP, Silvia co-coordina la actualización académica para la enseñanza en educación primaria. Bueno. Gracias. Hechas las presentaciones, si les parece bien, iniciamos ya con el conversatorio y le cedemos la palabra a Cecilia. Muy bien, gracias Valeria. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias Valeria por la presentación, gracias Isep por este nuevo espacio abierto a la reflexión.
por los espacios que abre ISEP a la experimentación pedagógica. Quiero contarles para empezar que hoy estaremos compartiendo con ustedes parte de lo que venimos trabajando en el equipo que integro, que es el Departamento de Pedagogía de este instituto, como Vale recién comentaba, junto a los departamentos de especialistas de algunas áreas del currículum del ISEP, entre ellos el Departamento del Área de Lengua y Literatura, con el que hoy compartimos el conversatorio. Son trabajos en los que nos hemos dado la consigna de interpelar la dimensión curricular en la enseñanza, o dicho de otra forma, explorar diferentes modos de vincularnos como docentes con el texto curricular. En este camino, hoy podemos compartir con ustedes algunas cuestiones que se nos presentan como interesantes y potentes para repensar la enseñanza y algunas de las producciones construidas en este proceso, que como les decía, se dispone a interrogar el vínculo que establecemos los docentes, las educadoras, los educadores con los textos curriculares o los diseños curriculares tal como solemos nombrarlos. Para llevar a cabo esta tarea partimos de una deconstrucción. Una vez más, ¿no? Nos toca participar de esas múltiples deconstrucciones para poder mejor ver lo que hacemos, mejor pararnos en relación a la enseñanza. Deconstruimos en principio lo que considerábamos como buenas propuestas de enseñanza de la lengua y la literatura en este caso, en una deconstrucción orientada a hacer visible los aprendizajes y contenidos a los que contribuyen esas propuestas, ¿no? Queríamos mostrar, queríamos discutir sobre lo que estaba en juego, esos aprendizajes en desarrollo, ¿no? Aprendizajes y contenidos curriculares que la propuesta ponía en juego. Y en esto de transitar esa indagación en relación a los aprendizajes que estaban potenciándose mediante una determinada propuesta de enseñanza, advertimos que esto no era más que la punta del iceberg de otra deconstrucción más fundante, más profunda, más estructural. Advertimos que estábamos trabajando en torno a la activa toma de decisiones curriculares que las y los docentes hacemos cuando pensamos nuestras clases, cuando armamos una planificación, el programa anual, trimestral, cuatrimestral, el plan semanal, las secuencias de actividades, las consignas. Y nos preguntamos, ¿hay allí aplicación o implementación de los diseños? Lo que hay es una interpretación particular, es un trabajo de diseño del currículum. Podría considerarse que diseñamos el currículum en la escala del aula. Esto representa un primer asunto en el cual podemos detenernos hoy a conversar, porque interrogar sobre cómo nos vinculamos con los textos curriculares o los textos de normativa curricular está presuponiendo que cada educador o educadora puede vincularse de diferentes modos con los diseños curriculares. En el ejercicio de una docencia que trasciende las formas estandarizadas, ¿no? Esos lugares comunes de lo que llamamos la escuela de la modernidad, la escuela tradicional. Decir que las y los educadores trabajamos activamente con la norma curricular desafía concepciones de un vínculo mecánico, ¿no? Algunos, como Contreras, dirán un vínculo de corte industrial, tecnocrático, desafía una concepción por la cual habría una docencia que solo lleva a cabo planes de trabajo preconcebidos, elaborados en instancias externas a la escuela. La realidad nos dice, colegas, en cambio, que no nos vinculamos mecánicamente con el currículum normativo. Más bien hacemos muchas más cosas que implementarlo. Acá entramos al terreno de nuestra posición docente, es decir, de aquellas formas en que pensamos y asumimos nuestra tarea, en las que hay siempre una hibridación de elementos. Están aquellos elementos culturales, valorativos, utópicos, y también esos componentes históricos tradicionales, quizá paternalistas, quizá normalistas. Hay posiciones docentes, y al usar este concepto seguimos una conceptualización de Southwell y Basiliades. Hay posiciones docentes enfáticamente comprometidas con el aprendizaje que buscan los modos para que cada estudiante se forme como lector, escritor, hablante, que se preocupan por no producir ni reproducir el fracaso. Son posiciones docentes que se han despojado de algunas otras formas de entender y actuar el rol. Y acá vamos, colegas, a proponerles hacer un breve viaje en el tiempo, hacer un paso atrás para mirarnos.
Juli, presentamos una primera diapositiva y en esto de hacer un pasito atrás nos referimos a repensar, a la posibilidad de construir aquel docente apóstol del saber, citando así una expresión de Andrea Llop, pero podríamos citar otras similares, esa posición sacerdotal en donde el docente, si se fijan en el cuadrito que está arriba a la derecha, está convencido de transmitir un conocimiento, y nos vamos al cuadrito de arriba a la izquierda, convencido de transmitir un conocimiento indiscutible incluso, producto de la ciencia, con validez universal, unívoco, ordenado de una manera siempre secuencial, un conocimiento de cuya distribución depende la igualdad. El acceso a este conocimiento es lo que produce ciudadanía en esta cosmovisión, en este encuadre, y este es el conocimiento que está compendiado en el currículum, ordenado en el currículum. Como sabemos, esta posición docente fue coherente con una escuela funcional a la formación de ciudadanos para el desarrollo de los estados modernos desde fines del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX. Una escuela que se prestó a educar a todos los educables y en su modelo originario trabajaba en base a una idea de estudiante tipo. Y ahí nos vamos al cuadrito inferior. Se trata de una forma de entender y practicar la docencia y de una escuela que hoy se ven sin duda sobrepasadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Ya dijimos, esto es como un ir para atrás en la historia. Esto que vemos no es la sinergia en la cual estamos, no nos representa. Hay una respuesta histórica que se construye en esta tríada, una retroalimentación de elementos coherente a un contexto. Afirmamos esto y asumimos, con algunas investigaciones que colaboran a pensarlo de este modo, que la coyuntura pospandémica y la realidad contemporánea, en particular en algunos contextos de escuelas de gestión estatal con mayor expresión de desigualdades sociales y educativas, la realidad contemporánea, la coyuntura pospandémica, están provocando un movimiento más intenso en las posiciones docentes, ¿no? Con reconstrucciones que se corren de los lugares comunes, se despojan de aquel instituido cada vez más. Sabemos que es un instituido muy del pasado, pero el momento actual colabora a seguir horadando esa posición docente anacrónica y a reinventarse, ¿no? Posiciones motivadas por el afán de reponer de algún modo lo que los estudiantes han perdido en este tiempo, de no presencialidad, de desconexión en todo caso, en términos de aprendizaje, ¿no? Aquello que ha quedado en el tintero. Nuestra contemporaneidad y algunos contextos en particular ponen en crisis sin duda aquella vieja posición docente. Sea por la interrupción de la escolaridad presencial, sea por la ampliación de las brechas, que ya venían fragmentando posibilidades de destinos educativos de acuerdo al origen social, sea por la apertura del sistema escolar común a una mayor inclusión educativa en el último tiempo, en las últimas décadas, los grupos de estudiantes ya no son los mismos y asistimos a una explosión de las diferencias en los aprendizajes. Seguro que digo esto y resuena, ¿no? Porque es una explosión de las diferencias que se hace cada vez más evidente en el curso, en el grupo clase, en la sala, en el grado. Las y los docentes nos encontramos con un estudiante, hoy no nos encontramos con aquel estudiante tipo disponible para aprender con conocimientos previos y capacidades predecibles de antemano, acordes a la edad, al nivel evolutivo, o ayornando un poco en nuevas versiones de esta vertiente, no nos encontramos con un estudiante tipo que tiene un potencial neurológico precalculable. Ahí nos vamos a la diapositiva 2, por favor, Juli. En todo caso, siguiendo esta lógica, diremos que no todos los estudiantes van a ritmo, que hay desacoples, que hay estudiantes con baches, que hay adelantados. Lo cierto, colegas, es que los estudiantes no pueden ser mirados desde una regla
Y lo que prima es un cotidiano escolar complejo, un cotidiano escolar complejizado desde múltiples dimensiones. En este nuevo escenario de trabajo docente en general, la normativa curricular aún se presenta como un conjunto de saberes organizados por año, siguiendo entre otros un criterio etario. Es verdad que los diseños, la normativa curricular es un conjunto complejo, compuesto de varias disposiciones, integrado por regulaciones distintas que aplican como norma curricular, y cuando uno recorre todo este conjunto, estos textos compuestos de distinto tipo de disposiciones, cuando uno los mira pormenorizadamente, hoy son materiales que contienen un mandato de flexibilidad y habilitan adecuaciones, ¿no? Pero por virtud o por defecto, en el afán de regular el conjunto de las escuelas, de garantizar derechos para todos, los estudiantes siguen predominando en los materiales curriculares una organización graduada, una lógica de colección, con clara diferenciación entre disciplinas o áreas. Por su condición, pareciera que los diseños admiten ser leídos, aún hoy, en su mayor apertura, en su mayor flexibilidad, admiten lecturas que nos llevan a verlos como una gran, organización a la que uno puede entrar como entra a una tabla de doble entrada, ¿no? Y si yo llego a la fila y a la columna correctas, ¿no?, del año que enseño y de la materia que enseño, o del área que voy a abordar en determinada clase, tendría los elementos orientativos necesarios para planificar. ¿Esto es así? ¿Funciona así? Hoy, tal como afirman algunas investigaciones, hay un movimiento en las posiciones docentes, decíamos esto, y sí, es un trabajo activo de construcción de rol en contexto que viene acompañado y requiere de experimentación pedagógica. Este cambio de rol del que vamos hablando está ocurriendo con experimentación y nos interesan estas experimentaciones. Y acá volvemos a nuestro punto de lleno, colegas, lo que estamos compartiendo en este conversatorio hoy, porque como les decía, trabajamos en recrear el vínculo con lo curricular para acompañar todo movimiento de los y los educadores que tenga que ver con alterar y reorganizar las escuelas y los modos de enseñanza en un fuerte compromiso con los aprendizajes. Este compromiso con los aprendizajes a que los estudiantes tienen derecho en cada situación y contexto escolar concreto, que dista de ser, como ustedes advierten, fiel a las tradiciones escolares arraigadas o a la provisión de respuestas siempre útiles, replicables. Este compromiso nos provoca, nos desafía a encontrar en la esfera curricular nuevas formas de trabajar con los textos curriculares acordes a las necesidades planteadas. Y en esta búsqueda de nuevas formas de trabajar con los textos curriculares, bueno, entendemos que se va a seguir construyendo un nuevo posicionamiento docente. Hablamos, colegas, de construcción y de construcción. Podemos salir de la diapo, Juli. Hablamos de explicitar y activar la intensa toma de decisiones curriculares que ocurre en lo que ha dado en llamarse la esfera del desarrollo curricular. Y volvemos a preguntarnos, los educadores en función docente, frente a cursos, frente a aula, como solemos decir, ¿tomamos decisiones sobre lo que se aprende? ¿No está eso decidido ya en la esfera del diseño curricular? Ahí nos vamos a una tercera vista de estas diapositivas para pensar juntas, si los textos curriculares habilitan la toma de decisiones y nuestros estudiantes nos desafían desde sus diversidades,
nuestro trabajo no admite ser definido en los términos en que se definía la docencia aplicacionista anteriormente. Nuestro trabajo se ve movilizado a posiciones docentes de experimentación y en este terreno deseamos promover nuevas formas de trabajo con el currículum o con la normativa curricular, más precisamente. Acá en esta vista queríamos como marcar que si bien estas concepciones en sí mismas resultan bastante coherentes, lo que muchas veces nos pasa es que si nosotros no trabajamos en el movimiento de nuestra posición docente y prevalecen en nuestro posicionamiento resabios de una posición tradicional, al encontrarnos con un currículum más abierto, más flexible, con un currículum para armar, por lo menos que tiene más componentes de este tipo, y con estudiantes que no caben en aquel estudiante tipo que hacía sinergia con el viejo rol docente, hay unas rupturas, hay unos desfasajes que tenemos que reacomodar. Bien, nos vamos entonces, Juli, a otra imagen que trajimos hoy para compartir con ustedes, que es un recurso generado desde los equipos de ISEP en esta búsqueda que les estoy narrando. Y con esta imagen a vista, les proponemos hacer un ejercicio de construcción nuevamente de la dimensión curricular en la toma de decisiones que asumimos es parte de la tarea de enseñar, de la tarea docente. Pensemos un poco en la metáfora que usamos al construirla, donde las estrellas son aprendizajes en torno a la posibilidad de describir. Estas estrellas marcan algunos hitos en el trabajo de enseñanza que se muestra en la secuencia. La secuencia está en esta imagen, identificada con un icono pequeñito cuadradito. ¿Y qué hicimos nosotros para construir esta imagen? Trabajamos mapeando los aprendizajes a cuyo desarrollo se está apostando en la propuesta o secuencia didáctica sobre describir, en la serie de secuencias didácticas que toman este desarrollo. No mapeamos todos los desarrollos que es posible hacer en un año o en un curso, colegas, pero sí nos dispusimos a mapear algunos que tienen que ver con fortalecer la posibilidad de describir de los estudiantes y nos dispusimos a trazar sus continuidades. Queremos poner a vista cómo aprender a describir se construye mediante múltiples invitaciones a lo largo de la trayectoria por la escolaridad obligatoria. En todo caso, empieza en el nivel inicial y termina en el nivel secundario. En nuestro caso, este no es un mapa preconcebido, es un mapa construido en discusión, una herramienta de trabajo que nos permite vincular lo didáctico con el currículum, para sostener a conciencia una toma de decisiones orientada a la consecución de trayectorias continuas con aprendizaje sostenido e incremental. ¿Se entiende la idea? Empezamos a trabajar en herramientas que nos permitan visualizar claramente cómo podrían articularse los logros, las construcciones de los estudiantes con interacción docente y con intención docente. Cómo se construyen esas continuidades, cómo podríamos en tal caso graficarlas, visualizarlas para en todo caso mejor discutirlas. Respecto de la metáfora, en el libro Cosmos de Carl Sagan se nos explica: el aspecto de las constelaciones cambia, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. No solo al cambiar nuestra posición, sino también al dejar que transcurra un tiempo suficientemente largo. A veces las estrellas se desplazan conjuntamente en grupo o en cúmulo. A veces una estrella sola puede moverse muy rápidamente en relación a sus compañeras.
puede suceder que una de esas estrellas abandone una constelación y entre en otra. Las figuras del cielo se funden lentamente y van cambiando. El espacio y el tiempo están entretejidos. No podemos mirar hacia el espacio sin mirar hacia atrás en el tiempo. Ahí cierra la cita. Fíjense qué hermosa cita para dialogar con esta metáfora, ¿no? Con este mapeo que nos dimos a construir. En nuestro interrogar el vínculo entre educadoras, educadores y materiales de normativa curricular, empezamos a trabajar la idea de aprendizajes que conforman constelaciones. Aprendizajes y contenidos, dirán los diseños curriculares de Córdoba, aprendizajes priorizados, aprendizajes fundamentales, dirán otros materiales. En nuestro trabajo de pensar y repensar esa ida y vuelta entre la enseñanza y los textos curriculares, se nos presentaron algunas claves del trabajo docente que esta metáfora nos ayuda a exponer y que hoy queremos compartir con ustedes. ¿En qué sentido consideramos interesante movilizar nuestro vínculo con el texto curricular? ¿Hacia dónde nos llevó nuestro propio trabajo de repensarnos en esta línea? En primer lugar, consideramos clave, y les voy a dar 3 cuestiones a pensar, que mucho nos han hecho pensar a nosotras, a nosotres. En primer lugar, consideramos clave visualizar las continuidades, colegas. Los textos curriculares son también, además de muchas cosas, un conjunto de continuidades que responden a una lógica disciplinar y a una lógica didáctica. Hay contenidos que tienen que darse para poder entender otros. Hay contenidos que hacen a la estructura base de una comprensión articulada en una determinada disciplina. Y hay contenidos que son necesarios para articular otros en términos de el trabajo didáctico. Los textos curriculares son, colegas, entre otras cosas, un conjunto de continuidades y en este sentido son mucho más que una lista de temas agrupados por año. Si nuestra lectura se encuentra con esas constelaciones articuladas de aprendizajes y contenidos, podemos ir y volver. Podemos trabajar en un aprendizaje desde distintos ingresos, articularlo con otros que están en otro conjunto. Esto es, podemos centrarnos en el tipo de aprendizaje que deseamos desarrollar, que enfocamos en un momento, en el trabajo que hacemos como docentes, en sus diversos niveles, en un año, en una secuencia, en un grupo. Además de las continuidades, colegas, en segundo lugar, este trabajo nos hizo retomar intensamente la idea de trayectorias. Proteger las trayectorias, decíamos en otro conversatorio, venía pensando gran parte del colectivo docente que se arrima a ISEP a pensar y a formarse. Proteger las trayectorias. Y en esto de proteger las trayectorias decimos proteger las trayectorias y singularidades del proceso de los estudiantes a la hora de aprender. Segunda cuestión, entonces, colegas, consideramos que es vital, que es sumamente importante visualizar la propuesta del currículum como un conjunto. Hay allí una gradualidad prevista, pero también hay cronologías en curso. Hay una trayectoria de aprendizajes prevista en el currículum, pero también hay trayectorias vivas en curso. Y nuestro trabajo es poner activamente en conexión ambas cuestiones. Nuestro trabajo en educación obligatoria, ¿no? En particular, ha de moverse en un sentido que podríamos nombrar como para atrás y para adelante, en los términos de la metáfora, ¿no? Estemos advertidos de que una estrella puede vincularse a una constelación antes o después en el tiempo, que un desarrollo pendiente que quizá corresponde a otro año puede vincularse a desarrollos más avanzados en una escena de enseñanza concreta. Estas dos cuestiones tienen que ver con desarrollar, colegas, un pensamiento curricular agudo, desde la función docente, desde el lugar que convoca a la docencia, así como se requiere un pensamiento didáctico, y sobre esto se ha hablado más, se empieza a hablar también de un pensamiento curricular, un tipo de trabajo que necesariamente nos lleva, y ahí nos vamos a un tercer punto,
a trabajar con los colegas en la escuela, con otras colegas en la escuela. La tercera y última cuestión que queremos resaltar sobre este trabajo, sobre lo que vamos aprendiendo al experimentar con esto, que parte de la consideración de las continuidades y de ese cuidado de las trayectorias en la escuela, es que trabajar con el currículum exige una composición entre colegas. Este mapa estelar propone una orientación para quien navega. La metáfora también habla de esto, es una travesía, pero es una travesía con relevos. Lo que se enseñó antes, lo que se logró trabajar, lo que no se logró trabajar, cómo se trabajó, son asuntos de conversación, de trabajo en la escuela, de discusión si se requiere, durante ese tramo de la escolaridad que un estudiante transcurre, que un docente conduce, vamos a decir, durante ese tramo de la escolaridad que nos toca conducir, retomamos un trabajo que se viene desarrollando, lo continuamos. ¿Se orienta este trabajo de conducción por el texto curricular? Sí, colegas, se orienta por el texto curricular en parte. Se orienta tanto por el texto curricular como por el recupero de lo que ha pasado antes, por el recupero de esas decisiones curriculares tomadas con anterioridad, o por recupero de aquello que pasó, ¿no? A veces por fuera de lo que decidió el colega que trabajó con este grupo, con este estudiante, con esta estudiante antes que nosotros. Esto tiene que ver con un devenir del grupo en una escuela concreta, con un devenir de un estudiante en un grupo concreto. La tercera cuestión, entonces, colega, y última que quisiéramos abrir en este primer conversatorio con estos elementos que vamos componiendo, tiene que ver con advertir, con comprender, con abrazar lo colegiado, lo cooperativo. La construcción con otros en las escuelas es clave para conducirnos en la toma de decisiones curriculares. Antes de pasar la posta al área de lengua y literatura, en la persona de Silvia Yepes, en este conversatorio, les traigo esta pregunta. ¿Cómo es? ¿Enseñamos el currículum o trabajamos con el currículum para enseñar? Trabajar con el currículum para enseñar sería, desde nuestro punto de vista, agudizar la lectura del material curricular, ver su lógica, disciplinar, didáctica, identificar las metas, cotejarlas con mi trabajo, con mis estudiantes, y también es sentarme con mis colegas de escuela, porque la complejidad de lo escolar exige una posición docente cooperativa. Hablábamos de la posición docente al comienzo y sin duda esta nueva construcción tiene que ver con el trabajo conjunto. Esa experimentación pedagógica de la que también hablábamos es con otros, con otras. Andrew Hargreaves, un especialista inglés en calidad educativa, del cual alguna vez hemos oído hablar, quizás las mayores, los mayores de nosotros, sobre su conceptualización del docente como profesional, viene al caso en este punto, sus aportes vienen al caso, porque estamos hablando, ¿no?, desde qué lugar docente nos vinculamos con el currículum y la idea de un docente autónomo, profesional, que toma decisiones a partir de un conjunto de saberes, de un conjunto de elementos, con ese criterio profesional en un contexto concreto. Esta idea, por supuesto, pareciera que, bueno, tiene mucho que aportar, tiene mucho que ver con esto que estamos pensando, construyendo, la idea de profesional autónomo. Sin embargo, Hargreaves en el último tiempo viene planteando algo un poquito diferente, superador. Me llamó mucho la atención encontrarme con este texto de él, buscando esta noción de docente profesional. Hargreaves hace muy poco estuvo en Uruguay asesorando distintos procesos, muy enamorado de Sudamérica, quiero contarles, y él empieza a plantear esta idea de que ya no está tan
tan fuerte el planteo del docente profesional autónomo como su visión de que se trata de una posición docente muy calificada, sí, para tomar decisiones en contexto con otros docentes. Concretamente, en sus expresiones, él decía, las comunidades docentes son las que marcan la diferencia. No se trata, en palabras de Hargreaves, de compartir las prácticas. Eso no es suficiente, eso no genera ningún impacto. Hay que colaborar, trabajar juntos, hacer un esfuerzo compartido desde la acción, porque no tomamos al chico desde una materia, lo tomamos como un todo y se necesita toda una escuela para cuidar a un niño, dice Hargreaves. Fíjense qué interesante, muy cargada la palabra cuidar, ¿no? Cuando enseñar es cuidar y cuando cuidar también excede al enseñar, pero lo abarca, se necesita toda una escuela para cuidar a un niño. Bueno, hasta acá lo conversamos, las escucho, las leo, los leemos con las colegas dentro de unos minutos. Silvia toma la posta, allá vamos, Silvia. Hola, hola. Acá me sumo. Gracias por la posta, el pase. Y bueno, y gracias también. Estás muteada, Vale. No, ahí eso nomás iba a decir que el chat está muy activo, vayan dejando estas consultas, las preguntas, ya hay algunas interesantes. Me parece, Ceci, que un buen mojón es tomar un par de preguntitas del inicio, ¿no? Digamos, hablamos de implementación, hablamos de aplicación, hablamos de interpretación, de codiseño del diseño curricular, cuando los docentes hacemos nuestras prácticas. Y esa otra preguntita que me parece realmente central para lo que va a decir Silvia a continuación es, ¿estamos enseñando el currículum o trabajamos con el currículum para enseñar? ¿No? Digamos, son dos polos que nos dan respuestas muy, muy distintas, ¿no? Y te escuchamos. Bien, gracias. Y también quería agradecer a ISEP por la oportunidad de posibilitarnos esta participación en el encuentro. Me sumo a esta conversación con la gran motivación de intercambiar con todos, ¿no? Con ustedes y con los docentes que nos van siguiendo. Y bueno, muy interesante lo que ha expuesto Cecilia hasta aquí, que a su vez me habilita por un lado, para afirmar que este mapa de constelaciones, este mapa estelar, como también lo ha nombrado Cecilia, y que sabemos que aún está en proceso de elaboración, resulta muy dinámico, ya que, bueno, nos da la posibilidad esto de múltiples iris y venires en el entramado de ese cielo que se pondrá a disposición de los viajeros interesados, que ojalá sean muchos los docentes que tengan la posibilidad de visitarlos. Y si Juli nos vuelve a ayudar para mostrarnos un poco ese dinamismo, ¿no? Nos habilita también para afirmar que esos ires y venires nos resultan dinámicos porque nos invitan a hurgar sobre las continuidades en los desarrollos posibles de contenidos y aprendizajes. Mucho de lo que estaba diciendo Cecilia recién, ¿no? Esto de ir y venir, y que esos recorridos entre ires y venires además nos dan la posibilidad de visibilizar desde dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Así también se constituyen, y los reafirmamos, en una provocación a acordar con otros docentes del equipo de la institución al que pertenecemos o de otras escuelas, o sea, docentes de una escuela con docentes de otras escuelas, para pensar y reflexionar en qué hacer con lo que se nos propone, ¿no? Qué hacer y cómo hacer. Por otro lado, esto también me da pie, lo que ya mencionó Cecilia, para comentarles un poco cómo fue el proceso para llegar a esta construcción, a este mapa curricular, a esta gran
constelación. Y bueno, un poco comentarles que uno de los puntos de partida fue focalizar sobre un contenido que pudimos decidir y que fue la descripción como un punto de confluencia para que nos permitiera reflexionar juntos en el equipo de lengua, junto con Cecilia, hasta llegar a la construcción de este muestreo, ¿no? Lo que se puede visibilizar hoy en este mapa curricular. Entonces seleccionamos aquellas secuencias de Tu Escuela en Casa en las que reconocimos el tratamiento de un mismo contenido, el tipo textual descripción, y que aparece explicitado a su vez en los diseños curriculares de los diferentes niveles, desde nivel inicial hasta el nivel secundario. Otro punto inicial fue tener en cuenta que al momento de producir aquellas secuencias, estas entre las que hurgábamos para seleccionar, la progresión temática entre los diferentes grados y años no había sido el objetivo de esas elaboraciones. Esto nos llevó a observar que en el caso de la descripción, se había optado por focalizar en distintos elementos para describir. Así, por ejemplo, describir a animales o bichitos del jardín, en la secuencia animales que viven en el jardín sin que los invitemos, en la secuencia que está prevista para sala de 3 y 4 años. También describir a sí mismo, que los propios estudiantes describirse a sí mismos, en el caso de la secuencia, nuestro propio álbum de fotos, que está destinada a los niños y niñas de primer grado, o describir a un animal extraño en la secuencia un animal bien raro ha llegado a visitarnos, que está destinada a segundo y tercer grados, y describir, en otro caso, a un monstruo creado en el laboratorio de monstruos. Esto en la secuencia leo, elijo y comparto con otros, en la parte 2, que está destinada a quinto y sexto grado. No estoy mencionando a secuencias de lengua y literatura, por cierto. Ahora los invito a entrar a la secuencia destinada a cuarto, y también está destinada a quinto grados, y que se llama Acá estamos, estos somos los inventores de artefactos fantásticos, que pudimos producir junto con Noelia Doria. Y vamos a tratar de entrar para mostrarles un poquito, participarles cómo entramos desde el mapa curricular, ¿no? Ahí nos va a ayudar Juli para detenernos ahora sí en algunas cuestiones que hacen específicamente a la temática de este conversatorio, que es la formación de lectores, escritores y hablantes en la escuela. El interesante recorrido que realizamos al momento de armar este mapa nos permitió, fíjense cómo ahí se puede entrar, ¿no? A la secuencia directamente con alguno de los botones que se van deslizando. Decía que al momento de realizar el recorrido, también pudimos constatar cómo la propuesta de trabajo con un determinado contenido, el que seleccionamos para comenzar a pensar las actividades, no se realiza abordándolo de una manera descontextualizado o en sí mismo. Por ejemplo, en nuestro caso, el contenido descripción no se trabaja de manera aislada para definirlo o caracterizarlo y pensar entonces a ver en qué es una descripción, cómo se organiza, qué tipo de palabras, sino que se aborda la descripción y como vamos a ir viendo, de una manera integrada a situaciones en las que se desarrollan prácticas de oralidad, de lectura y de escritura, entendidas como prácticas sociales. Esto en consonancia con lo que se promueve en nuestro diseño curricular. Y entonces así se puede mirar cómo en la parcela de esa constelación, de ese cielo, en lo que hace a la secuencia, lo que abarca la secuencia esta de cuarto y quinto grado,
Se puede también experimentar tocando algunos botones, ¿no? Y ahí Juli también nos va a ayudar para observar un poquito cómo estos botones nos llevan a poder delimitar los aprendizajes fundamentales que están destacados en cada uno de los ejes. Por ejemplo, en el caso del eje de oralidad, el aprendizaje fundamental es diálogos para recuperar información, y el trabajo específico en la oralidad es la elaboración de descripciones ficcionales o no ficcionales. También está el botón que aborda el aprendizaje fundamental de la escritura y de la lectura. Cada uno de ellos delimita y específicamente ese aprendizaje fundamental, y eso va a pasar, digamos, está así predispuesto en todos en cada uno de los gajos de este gran cielo, en cada parcela, diríamos, parcela estelar, se aborda en cada una de las secuencias, quedan delimitados estos aprendizajes fundamentales en cada uno de los ejes que vamos a proponer, ¿no es cierto? El eje de oralidad, el eje de lectura y el eje de escritura, así fundamentalmente. Ahora sí, vamos a zambullirnos ya de lleno en la secuencia que hemos elegido para profundizar en algunos de estos aspectos, y podemos observar, sí, ahora Juli nos está ayudando para mirar las carátulas de estas secuencias, y un poquito para presentarles que si ambas, la parte 1 y la parte 2, hablan o hacen foco, digamos, en el contenido del tipo textual descripción, cada una de ellas aborda algún aspecto específico. Por ejemplo, en el caso de la parte 1, se desarrolla a lo largo de la secuencia todo un proceso hasta llegar a la construcción de la descripción de un artefacto fantástico inventado por los niños y las niñas. La invención de ese artefacto inexistente resulta casi la excusa para embarcar a los estudiantes en procesos de lectura y de escritura. Y luego en la segunda parte o en la secuencia, en la parte 2, el desarrollo de las prácticas se proyectan hacia la producción de un instructivo sobre el funcionamiento del aparato creado. O sea, ambas partes tienen muy bien delimitado allí desde el inicio el proceso. Vamos a ver ahora cómo ahora como estamos en la secuencia, en la parte 1 de esa secuencia, y específicamente en la página 1 y comienzo de la página 2, podemos leer como en su presentación lo siguiente, dice: ¿cuántas veces hemos imaginado que somos creadores de un artefacto estrafalario o de una máquina ingeniosa? Sí, un inventor o una gran inventora, ¿no? Sí, seguro que se han pensado como creadores de aparatos que pueden colaborar con alguna tarea. ¿M? Y esto tiene que ver con esta presentación, con una invitación a imaginarse como inventores a los chicos. Dice, y si sigue así, y cuando tengan lista la presentación y completen el recorrido con la parte 2, quizás podamos sumarlo a una colección que se podría armar entre los compañeros de la escuela y la docente. Fíjense ustedes cómo desde el inicio se explicita a los estudiantes, los destinatarios de la secuencia, el propósito comunicativo de la producción final. Se lee y se escribe para presentar el objeto inventado y para ofrecer las instrucciones de su funcionamiento a otros. Es más, se proyecta ya un marco posible de la propuesta, invitando, si el maestro lo desea o la maestra lo desea, para armar una colección, una galería, una exposición, un muestrario de todos esos artefactos inventados con su instructivo. Va quedando así un poco demarcado ya que en el marco de estas secuencias se diseñan situaciones de enseñanza de las prácticas del lenguaje en las que se articulan
por un lado, los propósitos comunicativos o la finalidad. Todo lo que tiene que ver con el contexto que otorga sentido al desarrollo de esas prácticas. ¿Para qué se lee? ¿Para qué se escribe? ¿Para qué se habla? Los posibles destinatarios también quedan delineados, los destinatarios de las producciones escritas o orales, o sea, para quién se habla, para quién se escribe. Decíamos que entonces que estos propósitos también se articulan, por un lado, los propósitos comunicativos o la finalidad, como venimos diciendo, con los propósitos didácticos. ¿Qué son los propósitos didácticos? Aquello que se pretende que nuestros estudiantes aprendan. Entre ellos, y que están luego delimitados hacia el final de las secuencias, podemos ver la profundización en saberes sobre la descripción de objetos, el orden de la presentación, por ejemplo, de las partes descriptas, otros saberes en relación con el campo léxico adecuado. Por un lado, la utilización de palabras como sustantivos para nombrar las partes del artefacto, también palabras como adjetivos calificativos para caracterizar la forma, el tamaño, el color de esas partes. Y también puede pensarse en palabras o un tipo de palabras para marcar la progresión y el orden de presentación de la información, ¿sí? También podemos pensar en saberes relacionados con los textos instructivos sobre cómo se organizan, qué usos o qué función social cumplen los textos instructivos. Bien, ¿y cuáles serían las situaciones de enseñanza que diseñamos en esta oportunidad para estos saberes, para la profundización? Si vamos a la página 5, Juli, nos vamos a ubicar ahora en la página 5. En la parada 2 dice, inventamos un nuevo artefacto fantástico. Fíjense ustedes cómo entre las situaciones de oralidad que proponemos en la secuencia, retomamos esta como para ejemplificar, ¿no? Se plantea el desarrollo de un intercambio oral para realizar cara a cara o mediado por lo tecnológico. Recordemos que estas secuencias nacieron en el marco de la pandemia, por lo tanto, se proponía esta cuestión de poder mediarse a través del teléfono u otro medio tecnológico, ¿no? Entonces, intercambiar con familiares, amigos, conocidos, en un intento de propiciar una experiencia situada, otorgando significatividad a la propuesta. Esta es una de las condiciones a considerar a la hora de pensar o diseñar situaciones de enseñanzas, ¿no? No alejarnos de una finalidad social, el para qué, un contexto determinado y destinatarios específicos previstas. ¿Qué podría resultar, nos preguntamos, más interesante que pensarnos con la capacidad de inventar artefactos que pudieran resolver alguna necesidad nuestra o de otros, ¿no? Entonces, fíjense cómo allí ofrecemos a los niños y a las niñas un cuadro, una tabla, en donde los chicos pueden tomar nota, ¿sí? De ese ejercicio, de ese intercambio, lo que van escuchando, de lo que van opinando los otros y van intercambiando, se les da la posibilidad o se los invita a tomar nota. La toma de notas resulta aquí un ejercicio interesante porque nos brinda el espacio para reflexionar junto a nuestros estudiantes sobre su objetivo, o sea, registrar datos. ¿Por qué registrar datos? ¿Acaso no es un ejercicio que realizamos los lectores y los escritores expertos habitualmente? Agendamos fechas, horarios, escribimos notas al margen cuando estudiamos, dejamos esquelas con datos para recordarnos, etc. Entonces, en este caso, el intercambio oral está pensado es en un marco de una situación de oralidad. Y si vamos ahora hacia la página 9, Julia, sí, Juliana, si me ayudas, ahí está, caminando hacia la página.
Vamos a ver una de las situaciones de escritura que proponemos en la actividad 1 de la parada 4, que tiene por título A describir nuestro fantástico artefacto. Esta actividad viene luego de otra en donde se les ha pedido, al igual que hacen los inventores, que bosquejan, que imaginan su invento, su máquina, su artefacto, les pedimos que bosquejen, que dibujen. Y una vez que tienen esa idea de lo que quieren construir, aportamos un ejercicio de escritura de la descripción a través del completamiento de una ficha que contiene en sí misma el esquema básico de la descripción. Preguntas guías como qué es, cómo es, para qué sirve, y las pautas que van complementando a las preguntas van colaborando con ordenar y organizar ese texto que solicitamos producir a los estudiantes. Estamos hablando aquí de una posibilidad de andamiaje, ¿no? Estamos andamiando ese proceso de construcción, en este caso de un texto descriptivo, ¿no? Si seguimos hacia la página siguiente, en la página 10, vamos a encontrar fichas que ponemos a disposición de los chicos y las chicas al modo de bancos de datos que aportan, por un lado, vamos a ver una de las fichas, sustantivos o palabras para nombrar partes. Esto nos va a ayudar para la tarea de invitar a los chicos y a las chicas para que engorden, para expandir ese texto descriptivo. Luego hay otra ficha que tiene que ver con características o adjetivos calificativos, mejor, adjetivos calificativos que colaboran con también con engordar y, bueno, otorgar algún tipo de características a esas partes que se han nominado para seguir ampliando esa descripción. Recuperamos acá la idea de armar bancos de datos, ¿no? Fíjense ustedes que en el cuaderno para el aula de tercer grado ya se sugería con los niños más pequeños armar a manera de cajas un banco de datos, también podían ser ficheros, en donde se coleccionan palabras, ¿no? Palabras que responden a preguntas como qué es, cómo es, qué hace, y con ese material se posibilita esto de construir textos de diversa índole, sobre todo descriptivos, y se puede volver a esos archivos, a esos bancos de datos, tantas veces como sea necesario. Es una idea que no debería abandonarse en un segundo ciclo, ampliándose con atriles, con afiches, con paneles, etc. Hay muchos modos de construirse, ¿sí? Ahora bien, las situaciones de escrituras que se van sucediendo en esta secuencia generalmente van acompañados por situaciones de lectura. Si me acompañan, vemos a algunas, como en el caso, si vamos hacia la página número 7, Juli, fíjense cómo estamos proponiendo un modo de presentación, o sea, un ejercicio para poder pensar cómo presentar ese objeto, ese objeto, sí, a través de su descripción, cómo presentarle a otros. Entonces, al momento de invitar a los niños y a las niñas a construir ese texto descriptivo, también planteamos situaciones de lectura que tienen que ver con mirar textos modelos, invitar a los escritores a poner el ojo como aprendices en cómo hicieron otros, cómo hacen otros que ya lo hicieron o que saben hacer, o que están también en camino de aprender. Y es un quehacer que como lectores
ponemos en juego muchísimas veces. Cada vez que nos vemos comprometidos a producir un tipo de texto de mayor complejidad, generalmente, y lo sabemos como expertos escritores, que tendemos a buscar modelos, ver posibilidades, más allá de que también puede estar en nuestras intenciones recrearlo, provocar rupturas con esos modelos, ¿no? Eso cuando hay otras intenciones más estéticas. Pero en el caso de, en este caso como la descripción, fíjense que hemos tomado allí un texto del libro El Nuevo Escriturón de Maite Alvarado y su equipo, en donde Chon Li, que solo conocía los palitos chinos, tiene que hacer conocer a otros lo que es un tenedor, algo que ha descubierto. Entonces, se ordena a través de unas preguntas que lo van a ayudar a armar esa descripción para presentar el tenedor a otros que no lo conocen. Ese modelo nos sirve para leer como escritores, o sea, leer cómo hacen otros para inspirarnos y poder incorporar esa práctica a nuestras propias producciones. Si seguimos un poquito más adelante, en la página 8, con el subtítulo a ensayar, vamos a ver allí cómo ofrecemos ideas para que a través de la oralidad o en forma escrita y compartiendo en sus hogares con otros que los acompañan a los chicos y a las chicas, que hagan esta práctica, ¿no? Ese mismo ejercicio que hizo Chon Li a través de preguntas y elegir elementos muy cotidianos que de tan vistos nunca nos vimos exigidos de escribir. Entonces, luego, en un ensayo de escucharse entre varios, ver cómo a un mismo objeto cada uno le dio una característica particular, lo comentó de una forma particular. En este caso, esos tipos de ensayos, digamos, colaboran con la práctica, ¿no? La práctica de la producción, a manera de ejercicios, ¿no? Otro tipo de práctica interesante, otro tipo de práctica interesante, ya vamos cerrando, son aquellas en donde hay que leer para revisar los propios textos, ¿no? En este caso hay algunos ejercicios para mirar en todas las secuencias. Y en la parte 2 también, que no vamos a repetir aquí porque estamos ya casi sobre el tiempo, pero bueno, de todas maneras hay ejercicios y actividades que se van repitiendo en los modelos, ¿no? Los procesos van siguiendo similares, ¿sí? Bien, un poco importante para decirnos aquí que las propuestas también, a su vez, habíamos hablado de la significatividad, también debemos mencionar la contextualización. O sea, siempre estamos pensando en situaciones contextualizadas, en donde se piensan en un contexto determinado que se explicita a los alumnos. Esto es interesante de compartir con los estudiantes para que desde el inicio de su actividad puedan conocer desde dónde vienen, hacia dónde van y qué es lo que se les exige como hablantes, lectores y escritores, ¿sí? Y creo que, como decía Cecilia, para cerrar, es interesante esto de mostrarnos como haciendo esas prácticas del lenguaje nosotros, leyendo, escribiendo, hablando, mostrarnos en nuestros procesos, nuestros borradores de escritura, por ejemplo, y ponernos también en contacto con otros docentes para compartir la experiencia, ¿sí? Creo hasta aquí, chicas, a ver si estamos, ¿vale? Sí, sí, muchísimas, pero muchísimas gracias. Tomo 3 conceptos que dijiste recién, porque me parece que hacen a esa continuidad de la que venimos hablando.
la significatividad de las actividades, el propósito comunicativo claro, una contextualización clara, real, ¿no? Esto nos lleva a pensar y a repensar qué es lo que entendemos nosotros cuando decimos enseñar lengua, ¿no? Hay que volver a pensar que no alcanza o no alcanzaría solamente con esos conceptos. Estamos hablando de prácticas, que son prácticas recurrentes. Acá tenemos muchísimos comentarios. Yo, antes de pasar a ellos, no quisiera que se nos vaya el Ateneo sin agradecer a todo el equipo que hace posible que no solamente este conversatorio, sino también el Ateneo, que está transcurriendo en este momento, funcione y funcione con muy buena calidad y con un acompañamiento excelente de parte del equipo de tutoras. Así que gracias, Sole, Marcela, Patricia, Pilar, Gabriela, Cecilia y Micaela, que son quienes están acompañando a las y los colegas que participan del Ateneo. En el chat hubo alguna serie de preguntas y de consultas en relación, digamos, a dónde se puede buscar bibliografía. Bueno, los Ateneos son abiertos, están en ISEP, digamos, ustedes pueden inscribirse en la página para recibir las novedades, y estas propuestas formativas son espacios donde profundizamos sobre estos temas que estamos presentándoles hoy acá. Y también, antes de seguir, por supuesto, agradecerles al equipo de audiovisuales y al equipo de comunicación que nos tienen una paciencia infinita y que hacen que estos conversatorios funcionen siempre tan bien. Antes de ir a unas preguntas que hay bastante interesantes, estuvo muy activo el chat, una aclaración solamente para Ailén, Valeria, María, Pamela y varios más que estaban preguntándose dónde podían acceder al mapa curricular, a ese mapa de constelaciones tan hermoso, pero además tan claro y tan orgánico para pensar que un docente, cuando piensa en la formación de un hablante, no puede solamente mirar o limitarse a pensar que el contenido que aparece como una guía, como una orientación en el diseño curricular, es solamente eso lo que uno tiene que dar, ¿no? Digamos, tiene que poder navegar con un poquito más de fluidez entre esos niveles y propuestas, a partir de lo que dijo Silvia, ¿no? Digamos, significatividad, contextualización y propósitos comunicativos claros. Ese mapeo está siendo es un work in progress, estamos trabajando con un equipo ampliado, no son solamente los equipos del CEP, son colegas también que están en las aulas, con quienes estamos discutiendo y estamos pensando este mapa, así que cuando el mapa esté disponible, lo van a encontrar seguramente en la plataforma Tercol en Casa, así que por ahora esperar un poquito más, eso digo, creo que está bueno. Hay muchos comentarios en relación a las secuencias y a los materiales de la plataforma, y hay algo que yo quiero destacar, y es que la gente que trabaja en la producción de esos materiales también es docente de aula, ¿no? No es solamente gente que no tenga ese pulso. Entonces, estamos en las salas, en los grados y en los años, y tenemos, digamos, un intercambio, y por eso las secuencias, bueno, tienen, digamos, ese oído, ese oído en el aula. Vamos con alguna de las preguntitas, ¿no? La primera pregunta que salió apenas inició el conversatorio habla de si es que se está pensando en una actualización de los diseños curriculares, que es lo que decíamos, ¿no? Hay un comentario en relación a de que si están desactualizados los diseños. Yo les cedo la pregunta y después, en todo caso, digamos, comento alguna hipótesis que tengo en relación a eso. ¿Están desactualizados los diseños? ¿Están desactualizadas nuestras miradas, nuestros enfoques, nuestra forma de trabajo? ¿Cualquiera podemos asumir la respuesta? Por mi parte, me parece que no están desactualizados. Sí sabemos que desde lo que hoy es desarrollo curricular y antes subsecretaría, se hicieron, digamos, algunas encuestas, se pidió trabajo docente, se consultó docente, y en función de eso se elaboraron unos documentos que actualizaban algunos de las propuestas de los diseños. Evidentemente que los enfoques se nos van ampliando, se nos van complejizando, pero bueno, eso también nos permite nuevas búsquedas. Lo que tenemos, digamos, de muy positivo es que tenemos un enfoque en el que coincidimos desde nivel inicial a nivel superior, o sea, con nivel secundario incluido. Entonces, me parece que desde ese lugar
y en el acuerdo y en el trabajo. Por ejemplo, que estamos haciendo ahora junto con Cecilia, el Departamento de Pedagogía, estamos mirando estas cuestiones, en dónde sintetizar, en dónde expandir, y qué otras cosas podemos mirar desde allí. Creo, por lo menos hasta ahí, en lengua, vamos junto con el diseño. Respecto de esta pregunta, creo que los diseños y el conjunto de materiales que produce regulación curricular que está vigente, que es un poco más que los diseños, porque hay otras producciones que acompañan y que también prescriben, ¿no? Y quienes están en el sistema conocen muy bien, hay aprendizajes y contenidos fundamentales que se definieron como para identificar lo más importante, un poco después que los diseños, y ambas cosas regulan, o hay propuestas curriculares específicas, por ejemplo, para algunas modalidades de secundaria que acompañan a los diseños. Entonces, vuelvo a la idea de que es un complejo normativo, digamos, lo que juega a la hora de pensar qué funciona como texto curricular. Y yo creo que ese complejo normativo aporta una riqueza importante que en su contenido no diría rápidamente que está desactualizado. En general creo que contiene los debates actuales. Sí creo que nos pasa algo con esto, que motiva un poco todo este tipo de construcciones, que tiene que ver más precisamente con el volumen. Y esta es una pregunta que como sociedad tenemos que responder, y digo como sociedad porque no es el texto curricular, aunque pueda pensarse de ese modo, un invento de un equipo de currículum, ¿no? En general, el diseño curricular o todo ese compilado de textos que componen la normativa curricular de un país, de una provincia, de un conjunto que llamamos sistema educativo, es producto de lo que la sociedad espera que entre en el material curricular. Entonces, en este sentido, hay algo que como sociedad tenemos que pensar, decía, y tiene que ver con el alcance, la expectativa generada en torno a lo que debe ser aprendido y enseñado en la escuela. No estamos en un tiempo, digo, que pueda uno decir ligeramente están desactualizados. Seguramente nos debemos una nueva versión, una versión que tenga que ver con la síntesis, que probablemente pase por cómo las áreas están definidas en su clasificación, ¿no? Que tiene muchas veces que ver con cómo se integran los contenidos. Esto pareciera ser como la vertiente de renovación de los textos curriculares. Pero bueno, son debates en curso sobre los cuales se está trabajando. Entonces, ahí me parece que, insisto, hay un colchón de definiciones que aportan riqueza y un trabajo en curso, y ese trabajo de momento está bastante distribuido, ¿no? Es una consigna de trabajo para los equipos de currículum, pero también es una consigna de trabajo para los equipos docentes en las escuelas. Entonces, hay ahí un terreno abierto, un terreno sobre el cual trabajar, un terreno que habitar, ¿no? Y en eso estamos. Sí, mi hipótesis iba por ese lado, que quizás el problema, sobre todo cuando aparecen emergentes que preocupan tanto, digamos, como las dificultades que pueden tener en en segundo ciclo, en ciclo básico del secundario, en ciclo orientado del secundario, con la comprensión lectora, la producción escrita, digamos, ¿no? Que son realmente realidades a las que estamos atendiendo, digamos, la política pública está respondiendo con los programas de fortalecimiento, digamos, y con estas producciones de materiales. Creo que hay una cuestión que no tiene que ver solamente con el diseño curricular, sino con cómo los equipos docentes, digamos, cómo nos ponemos al hombro esa interpretación, esa producción, y cómo pensamos ese objeto de enseñanza, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que entendemos que es enseñar lengua y literatura? Ahí le voy a molestar a Eli para que en el chat deje el enlace del conversatorio del año pasado, ¿no? Porque nos estábamos preguntando esa continuidad, digamos, ¿no? Digamos, de inicial a sexto año,
¿qué significa enseñar lengua y literatura? ¿No? Y hay un desplazamiento, si uno entiende que son conceptos y nos vamos a quedar cortos y nos van a pasar que los chicos lleguen al secundario, que lleguen al segundo ciclo con problemas de comprensión lectora, porque no estamos abonando sobre la práctica, ¿no? Entonces, cuando decimos, hay efectivamente que pensar un nuevo objeto, digamos, este objeto que está explícito en el diseño curricular, pero hay que meterle mano, y hay que meterle mano no en soledad, digamos, sino en conjunto, ¿no? Digamos, la UP, el primer ciclo entero, el primer ciclo en articulación con el segundo ciclo en articulación con el ciclo básico, ¿no? Digamos, como pensar esa continuidad que es un trabajo no solamente de los equipos directivos, ¿no? Que por supuesto está muy bien que acompañan a los docentes, pero es ese trabajo de pensar qué significa enseñar a leer y escribir, digamos, y qué sería una buena lectura y una lectura correcta y una correcta producción de texto, ¿no? Sí, me parece que... Sí, sí. Yo creo allí que sí, depende mucho de los acuerdos y de lo que puedan trabajar en conjunto los equipos, ¿no? Y no me refiero a los docentes solo de un mismo ciclo, sino, o de un mismo nivel, sino cómo establecer acuerdos también entre diferentes niveles. O sea, si estamos aquí tratando de hacer esta síntesis de aprendizajes fundamentales, ¿no? En cada uno de los ejes, ver cómo pasan los chicos o de dónde vienen, con qué vienen. O sea, este respeto a la trayectoria escolar y ver qué necesitan y sobre qué hay que profundizar, ¿m? O volver. Ya no es volver para atrás, es justamente este dinamismo que se propone ahí en este mapa curricular, tiene que ver con ver desde dónde y hacia dónde. O sea, si hay algo que no se hizo, que no se trabajó, bueno, vuelvo hacia atrás, veo algún modelo, puedo verlo en la secuencia o en algún otro lugar, pero puedo volver. No es ir hacia atrás, es pararme en lo que es necesario, retomar para continuar. O sea, estamos permanentemente en esa tarea, siempre mirando la trayectoria escolar de los niños y el equipo docente, qué es lo que puede hacer frente a esas circunstancias, los acuerdos. Eso que decía Cecilia me parece fundamental. Sí, tal cual, ahí justo Marisa habla del volumen y la fragmentación, digamos, de lo que nos aparece, como lo enseñable, lo que hay que enseñar. Yo lo relaciono como sé si vos estás invocando la necesidad de meterle mano, meterle cuerpo a ese currículum, ¿no? Digamos, porque si no, hay veces que es cierto que escuchamos, ¿no? De los colegas o en algunas situaciones, baja, ¿no? Del ministerio baja, digamos, ¿no? Ahora bajan una cosa, ahora bajan otra cosa. Y en realidad, como esto no es una bajada, una aplicación directa, ¿no? Esto es un pensar con otros. Por eso, digamos, ahí me gusta en el chat aparece el comentario de cuál sería la brújula, ¿no? ¿Cuál sería la brújula para movernos en este mapa? Y yo creo que la brújula es esta, el trabajo colaborativo, el estar pensando por supuesto, digamos, ¿no? Con una reconversión o una discusión un poco seria, darnos el tiempo para pensar qué significa enseñar lengua y literatura. Hay una consultita. Sí. Sobre la brújula me parece interesante compartir que en determinado momento en esta construcción fue necesario poner al margen como grandes metas que tenía el material curricular explicitadas para el nivel inicial y para cada ciclo del nivel primario y secundario, ¿no? Esta suerte de decir, bueno, trabajamos en este caso en la posibilidad de describir, en desarrollar, en que no haya un amesetamiento en esto de desarrollar la capacidad de escribir intencionalmente, ¿no? Desde el trabajo, desde las propuestas que va haciendo el docente que tienen que ver con todo esto que Silvia iba exponiendo tan bellamente de las invitaciones que hace un docente con toda esa variedad de recursos didácticos, en donde, bueno, este trabajo intenso de aprender, por ejemplo, a describir, se vuelve realmente parte de un recorrido muy interesante para el estudiante, para el estudiante, ¿no? Pero el docente está mirando esa capacidad, eso funciona como un norte en la brújula, estoy abonando este trabajo y también funciona como un norte, estoy abonando este trabajo porque en esto de formar lectores, hablantes, en nivel inicial me propongo tal cosa, ¿no?
Hay algunos autores en currículum que piensan la función docente a partir de los grandes objetivos del currículum y de los pequeños objetivos también, pero de los objetivos en realidad, ¿no? Poner un poco a jugar los aprendizajes y contenidos que están planteándose en el material en función de metas que uno las tenga a vista, que las tenga claras, ¿no? Para no perderse en este mar de contenidos que son a lo mejor tocantes a aprendizajes, contenidos que son de una menor jerarquía, que son más anecdóticos, actividades lindas, actividades que convocan el interés. Todo esto de alguna manera en la práctica se nos entremezcla, ¿no? Cosas que no funcionaron el año pasado, entonces uno las vuelve a traer a la clase y eso está muy bien, pero nosotros, digamos, en nuestro trabajo de una cierta agudeza en lo que es la toma de decisiones curriculares, no tenemos que perder el rumbo. Y en esto del rumbo, bueno, vienen a colaborar las apropiaciones que hagamos del texto curricular, tanto en las grandes metas del nivel, donde yo puedo llegar a saltear algún contenido, pero estoy tranquila de que estoy en línea con lo que tengo que desarrollar, con los grupos, con este grupo, en este tramo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, considerando cómo estaba el grupo cuando lo recibí y cómo fue promoviendo esas capacidades. Esto viene a ser como la brújula. De algún modo esta pregunta nos lleva de nuevo, nos lleva y nos trae entre el texto curricular, como esa norma prearmada por fuera de la escuela, y el trabajo curricular que hace un docente en una escuela y en un aula, ¿no? Entonces, ahí puede ser que las metas, los consensos que un diseño curricular expresa, bueno, funcionen como el norte. Pero el timón lo tenemos nosotros, digamos, en la docencia. Sí. Tal cual. Sí, sí. Una pregunta que creo que está más orientada a Brasil, pero creo que cualquiera de las dos las puede responder, es ¿de qué manera las concepciones sobre lo que es leer y escribir incide en la lectura del currículum? ¿No? En esto que veníamos diciendo de que no podríamos pensar que como yo ya di texto instructivo ya está, ¿no? Porque yo ya di narración o porque yo ya di descripción, ya está y listo, ¿no? Digamos, ¿cómo incidiría eso en la lectura del currículum? Y creo que está relacionada a un comentario anterior en relación a pensar las dificultades que tienen los chicos en las prácticas del lenguaje, tiene que ver con cambiar quizás un poco el foco de qué significa enseñar lengua y literatura. Sí, creo que sobre todo pensarnos en el marco de un enfoque, ¿no? La concepción del sujeto de aprendizaje con toda su potencialidad y sus capacidades y que no va metiéndose a repetir un concepto o una clasificación, sino que en realidad debe ejercer la práctica. O sea, lo que nos compete es proporcionar diversas situaciones en donde realmente se puede ejercer la práctica de oralidad, la práctica de lectura y la práctica de escritura. O sea, sabiendo para qué, ¿sí? Más allá de que hay contenidos que tienen una relevancia en sí mismos, como decíamos antes, bueno, el caso de la descripción lo vemos en función de situaciones de enseñanza armadas con una contextualización y una significatividad específica, el ejercicio de esa práctica. O sea, darles la posibilidad, la oportunidad de que puedan pensarse haciendo uso del lenguaje, de la oralidad, la lectura y la escritura, teniendo un sentido para ellos. O sea, que sepan, es muy importante, decíamos en otro momento, que es muy interesante esto de explicitar los propósitos comunicativos. ¿Qué significa explicitarlos? Que el estudiante sepa para qué va a leer, para qué escribe, para quién escribe. O sea, cuando explicitamos esa situación, más allá de que la situación pueda ser el docente, el destinatario de esa escritura que va a ser el niño o la niña, está bueno que sea explicitado, porque eso también da un marco hacia el ejercicio que vamos formando en esa práctica hacia adelante, hacia la autonomía. La idea es cómo andamiar
cuando el niño es más pequeño y cómo ir soltando para que esa práctica se vaya ejerciendo de una manera autónoma hacia el secundario y luego hacia lo que nos toca en la vida adulta. Totalmente. Yo la verdad es que yo me quedaría para siempre hablando con, Sí. con Silvia. Siempre es un placer y es un placer encontrarnos con los colegas. Emociona realmente ver desde dónde nos están escribiendo en el chat, digamos, todas partes de la provincia de Córdoba. Cuando uno piensa en una política pública, educativa, que se hace cargo, que sí toma el guante de estas necesidades de leer, comprender y ve esta participación de los colegas, uno dice, bueno, esta es la vía, este es el camino. Estamos, qué bueno. a pesar de que yo me quedaría hablando con ustedes para siempre, estamos llegando ya a la hora límite. Y antes de cerrar, no queríamos dejar de invitarlos. El 8 de septiembre va a ser el próximo conversatorio en el marco del Ateneo de Lengua y Literatura. El Ateneo tiene un nombre provocativo, se llama ¿Qué es importante enseñar en lengua y literatura? Y como invitada va a estar Luciana Trocelo, la responsable del Plan Provincial de Lectura y la coordinadora del programa de fortalecimiento Leer y Escribir el mundo desde las escuelas cordobesas. Así que me parece que, por más de que siempre nos quedemos cortas, tenemos un hilito ya tirado para el próximo encuentro, así que ya están todas y todos invitados para el 8 de septiembre. No tengo más que decirles que muchísimas, pero muchísimas gracias Silvia, gracias Ceci, la verdad que siempre es un placer juntarse con colegas a pensar qué es esto de trabajar y de formar lectores, hablantes y oyentes en la escuela. Así que muchísimas gracias en nombre de ISEP, gracias a los equipos y gracias por supuesto a las y los colegas que están del otro lado. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia y la participación. Un placer siempre. Gracias Valeria, buenas tardes.